Ixu Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ixu Cultural. El día de hoy tenemos con nosotros a Thalia Lor, periodista documental y directora de cine y televisión nacida en Puerto Viejo. Su formación en Rusia le ayudó a crecer en el mundo audiovisual y a explorar nuevas experiencias artísticas como por ejemplo el folclore, la declamación y la fotografía. Su trabajo ha hecho que obtenga reconocimientos internacionales. Además, ha impulsado espacios culturales como el Festival de Plátano en Rusia, llevando la identidad ecuatoriana al escenario internacional. Con ella hablaremos del rol de los jóvenes en el ámbito de la cultura. Es un gusto tenerla en este espacio, Thalia Lor. Saludos cordiales a todos los amigos que semana a semana nos siguen en las redes sociales a través de nuestro programa Ixu Cultural, el podcast, segunda temporada es la denominación. Bienvenidos a todos y vamos a empezar. ¿Qué tal si empiezas tú, Julio, conversando con nuestra invitada? Porque así como hablamos del que la generación del 27, estos dos jóvenes que están al frente nuestro, también son una generación junto a Robert Mero, a Moisés San Pedro, a Johncito Kevin Arteaga. Ellos surgen de la aula del Colegio Olmedo. Del Colegio Olmedo, Gianfranco Bernardo en la reclamación. Como 6 años estuvieron en el colegio. Rosario Cedeño, Sí. Teatro, danza. A nuestro podcast de amigos de la cultura. En este espacio nosotros ponderamos mucho los valores juveniles. El programa está dedicado a los jóvenes, a transmitirle y a impulsarlos a que busquen en el arte, en la cultura, no tanto como distracción, sino como una parte también de su desarrollo integral. Y a eso estamos trabajando, en eso estamos trabajando. Bienvenida, y cuéntenos cómo empezó usted en el ámbito de la cultura. Bueno, saludos a todos, estoy muy feliz. Llegué de Rusia, casi que 2 semanas atrás, y estar aquí realmente es espectacular, porque siempre es bonito recordar esos momentos de juventud que creo que forman la base de la personalidad de cualquier ser humano a lo largo de su vida. Creo que todo lo que viví en el colegio, en la Casa de la Cultura, con estas dos personas maravillosas aquí presentes, fueron base de lo que soy ahora, y estoy segura de que también lo serán, de lo que seré a futuro, a lo largo de mi vida. Entonces, no sé, creo que si no hubiese experimentado el arte, la poesía en mi vida, no sería la Thalia que soy ahora. Creo que es algo que me ha permitido abrirme como persona, y sobre todo, gracias a esto también me ayudó muchísimo a experimentar, porque no es fácil. Uno siempre se queda encasillado en que yo soy poeta, por ejemplo, y de repente tiene la oportunidad de conocer a un verdadero poeta y aprender y dejar el ego un poco al lado. Sabe que la vida artística es de egos también, ¿no? Que yo soy el mejor, que yo soy esto, yo soy el otro. Y siempre me gustó experimentar y declamar. Y sí escribía poesía cuando era pequeñita. Eso siempre fue la naturaleza, me gustaba mucho observar. Y participaba en mi escuela, en la Paul P. Harris, y llegué a representarla en programas de declamación. Esos son los momentos en los que un artista más puede experimentar con sus saberes y en los que más puede producir arte. Usted la ponía en cualquier tema a declamar y se transformaba. La ponía a actuar de cualquier papel y se transformaba. También la ponía a danzar y la técnica de la danza tal cual hacía. Estaba lista para tener mi primer protagónico con una obra que yo amaba. Y ella llegó faltando 2 días y obviamente era indiscutible de que la presentación era fundamental para el profesor, para el colegio, y que ella debía ir porque estaba mucho más preparada que yo. Y en ese momento me dijo: Thalia, ella va a ser la actriz, lo sentimos, pero tú puedes hacer este otro papel. Y yo, no estoy preparada para el otro papel. Y realmente fue muy triste para mí. Y sin embargo, en el siguiente ensayo, después de esa obra, yo llegué. Y aún recuerdo al profesor diciéndole a todos: miren, Thalia volvió. Y es una demostración de la madurez de un artista, que yo no la tenía, pero él me la enseñó porque yo realmente quería estar ahí. Entonces, él tenía esas lecciones con nosotros, no solamente artísticas, sino también de personalidad. Jugaba con nosotros, con nuestro carácter, para hacernos mucho más fuertes.
Y entonces esa es una anécdota que yo recuerdo muchísimo con él, porque él forjó mi carácter, me hizo muy fuerte en esto, y ya no me importaba. Si algún día alguien me decía, no lo haces bien, bueno, lo voy a mejorar. No sentía que no me sentía mal. Entonces, él lo recuerdo más que todo como un mentor de carácter para mí. Y en la danza, ¿verdad? Chicago, faltando 15 días para el estreno. También me plazaste a Priscila Guillén, pues. Sí, bueno, la vida es de retos, la vida es de retos. Y yo recuerdo a mi profesor Basurto diciéndome, piénsatelo bien, porque no por decir yo soy capaz significa que lo vas a hacer bien. No es salir y hacerlo, sino hacerlo bien. Entonces siempre me ha quedado la duda, pero bueno, lo hice y ayudé, saqué el papel adelante, se pudo hacer la presentación. Yo no tenía ni idea de que decían que yo estaba salvando la obra, porque quedarse una semana antes sin actriz principal era imposible que alguien se aprendiera los guiones. Pero no sé, tenía tanto amor por eso que yo siempre me ponía en el público a verlo. Yo realmente quería la oportunidad y cuando se me dio simplemente no la aproveché. Ya ese gordito haciendo danza. Fue maravilloso. Yo miro hacia atrás y digo, ¿cómo es posible que la Thalía de esa época haya sido capaz de hacer eso? Porque si ahora, en este momento de mi vida, créame que yo me lo pensaría. Porque pasa el tiempo y hay cosas que uno a veces quiere cuidar. Y uno mira para atrás la parte más joven y se da cuenta de lo arriesgado que era, ¿no? Y lo importante que es arriesgarse en esa etapa de la vida. Para mí, ese es el personaje que siempre voy a recordar con mucho cariño. Y el personaje que más que se identifica a Thalía. No creo que me identifique con un personaje en sí, pero... No, porque siempre hay un personaje que, a ver, yo no he incursionado en la actuación. De pronto algún momento me hace llegar la hora y también soy de retos. Sin embargo, yo considero que cuando a uno le dan el personaje, no solamente le dan el libreto, sino que también le dan las características de ese personaje. Y entre esas características, ¿cuál ha sido ese personaje que, bueno, yo me siento identificado con esto, me dan este papel y yo como que le pongo más pasión porque me siento yo mismo ahí? Creo que fue el primer papel que hice con el profesor Basurto, en el que primero me sacaron y luché para que algún día me pusieran de principal, que fue el de una madre, no es ningún personaje conocido, no una obra emblemática, fue algo que el profesor escribió y adaptó, pero era el de una madre que se preocupaba mucho por la salud de su hijo porque consumía droga y cómo una familia se destrozaba a través de la droga. Y bueno, yo crecí en un barrio bastante complicado y vi a muchas madres con el dolor. Y aparte yo tenía el dolor de mi papá y creo que ese fue el personaje que más sentí y con el que más me sentí identificado, no por ser madre. Ahora, háblenos, Thalía, ya en el ámbito internacional. ¿Cómo fue eso del viaje a Rusia? ¿Cómo se dio? ¿En qué se graduó aquí? Y cambiármelo de bachillerato internacional en el Colegio Olmedo siempre fue mi ilusión salir a estudiar al extranjero. Y aunque no lo crean, mi papá en vida siempre decía que yo iba a ir a Rusia porque él amaba mucho ese país. Mi hermano fue a estudiar a Cuba medicina y él tuvo la oportunidad de irse a Rusia. Y mi papá siempre quiso que se fuese a Rusia, pero por cuestiones de idioma, él no se fue. Entonces yo tenía ese reto como de, qué interesante sería poder ir a aprender en otro idioma, el ruso, uno de los idiomas más difíciles del mundo. Y era como un reto interno que me llamaba mucho la atención, como a quien le llama la atención el chino. Y se fue dando poco a poco. Uno va pasito a pasito, yéndose al bachillerato internacional, pensando en salir, luego dando pruebas, repitiendo las pruebas para sacarse mejores calificaciones. Luego llegó la beca. Y gracias a una beca, en aquel momento, fue que logré ir a Rusia a estudiar. Y claro, llegar allá fue complicado porque al inicio yo quería postular para medicina como lo quería mi papá. Pero gracias al proceso que viví aquí, con todos ellos, yo tuve una charla interior conmigo misma y dije, a ver, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? ¿Quieres ser un médico artista? O un artista que algún día pueda interpretar a un médico. Y nada, bueno, no sé si es bueno jurar, pero yo les prometo así que yo lloré muchísimo ese día que lo decidí. Y sin pensarlo mucho, dije, no tienes que pensarlo mucho porque después, bueno, hablé conmigo misma, fui y me inscribí para arte. Y me fui a Rusia a estudiar cine y televisión, dirección de cine y televisión. Esa es mi primera carrera, la magistratura, la que yo hice en Rusia. Y fue donde yo dije, voy a plasmar lo que sé. Creé cortometrajes, siempre había algo de arte hasta en lo político.
Yo hice para graduarme mi tesis aquí en Ecuador sobre el sombrero de paja toquilla. Eso fue lo que yo presenté en Rusia. Quería enseñarles a los rusos que el sombrero no es de Panamá, sino de Manabí. Y yo recuerdo que ese cortometraje fue después transmitido por la televisión rusa. ¿Talía La directora? directora. ¿Cómo es? Bueno, la Talía directora es una Talía que ha sido capaz de mudarse varias veces, no solamente de país, sino de ciudades, de dejar siempre su zona de confort y, y seguir persiguiendo sueños, porque uno tiene una meta, un sueño, lo cumple y se da cuenta de que tiene otros. Y vamos siguiendo y siguiendo y siguiendo. La Talía directora tiene un carácter mucho más fuerte, ya no tiene miedo de crear, ya no tiene miedo de escribir. Y bueno, tampoco de viajar, porque siento que he viajado bastante y eso me ha ayudado a retroalimentarme para crear, cultural y artístico. Siempre, siempre. Y me gusta mucho grabarlo, luego narrarlo y escribirlo, ¿por qué no? En mi trabajo también hago mucho, creo muchos escritos sobre esto, sobre los viajes, en ruso obviamente. Es un plan que tengo a futuro poderlo hacer en español también. Pero bueno, es básicamente esa es la tarea directora. Se lucha, ¿no? Se lucha. Y eso es importante, y eso es lo que queremos transmitirle a los jóvenes, soñar y trabajar en el sueño, porque también no es soñar y quedarme dormido soñando, ¿no? Sino también que el sueño sea el impulso, el motivo para proyectarse uno hacia lo que quiere. En esta tertulia, algo que no dice mucho Talía. Talía siempre era su sueño ser internacional y lo cumplió. Desde siempre ella decía en el aula del colegio del Meme, yo siempre he deseado estar en el extranjero haciendo lo que me gusta. Y sí, y lo cumplió. Su sueño lo cumplió. Talía en el colegio de Olmedo, cuéntenos. Ya nos habló la faceta de la escuela y ahora vamos a Talía en el colegio. Lastimosamente yo no empecé, digo lastimosamente porque bueno, me siento en Medina, 100%, pero yo empecé el colegio en el colegio Puerto Viejo, valga la redundancia. Luego me cambié al bachillerato internacional, pero tuve que ingresar a 10º año y desde ahí ya empecé en el colegio Olmedo. La Flor de Septiembre fue fundamental para mí. Yo desde 10º, sí, creo que un artista busca oportunidades y es difícil en un medio en el que no las haya. Y la Flor de Septiembre me dio oportunidades y cuando un artista tiene una oportunidad de crecer, la va a aprovechar. Entonces, en ese sentido, quiero abrir paréntesis en que hay que dar oportunidades también a los artistas. Y la Flor de Septiembre fue eso. Y yo lo que más recuerdo, aparte de mis estudios, que fueron muy complicados en el bachillerato internacional, es eso, el salir a declamar, el intentar hacer teatro, en el que hay un concurso de lectura comprensiva. Entonces, quiero indagar en eso también. Y esa fue también mi base de experimentación. La Flor de Septiembre fue un experimento para mí. Fue la oportunidad de hacer diferentes cosas y de reconocerme. Porque Bien, me atrevería a decir que el hecho de que Talía está soltera le ha permitido a ella esa libertad de viajar, de incursionar, de hacer muchas cosas y de tomar decisiones importantes en su vida, porque de una u otra manera, pues a veces la pareja o los hijos o las condiciones que uno está, por ejemplo, Julito, hace lo que le da la gana porque él no le rinde cuentas a nadie, ¿no? Pero a veces es posible eso. ¿El criterio que estoy dando o no? A ver, me gustaría decir que no, que estoy completamente en desacuerdo con usted, pero... ¿Por qué? A ver, porque no debería de ser así y hay mujeres que creen que no es así, que sí se sienten apoyadas, pero en lo personal... a mí. No, pero a ver, es el hecho de compartir la vida con alguien, exacto, que ya no soy yo solo, sino que ya soy con otra persona. Claro, pero en el ámbito de libertad para hacer las cosas que a uno le gustan o el apoyo mutuo que puede tener una pareja para poder desarrollar sus habilidades o su profesión, las hay. Yo admiro esas parejas. Pero personalmente, como Talía Lord, estaría siendo hipócrita porque a mí no me funciona mucho. Yo digo siempre que soy un poco gitana, un poco errante y me gusta siempre estar de un lugar a otro y eso es muy difícil que una persona te quiera acompañar en ese recorrido. Por lo mismo, entonces está corroborando lo que yo digo. Sí, por eso digo, me gustaría decirle que no, que estamos equivocados y que no es así, pero
Es que compartir la vida con otra persona significa dar de sí también una parte de uno a la otra. Siempre Y entonces y exactamente. uno a veces es egoísta. Exactamente, usted lo ha dicho. Es que a veces no queremos querer en libertad, ¿no? No existe eso. Querer en libertad. A ver, Julio, es un poético. Claro, es metáfora, pero no significa, porque el ser humano tiene una... Pero se puede querer en libertad. No. Y ahí en el suyo se nos fue el estreno. Se nos fue el estreno del claustro. No, pero amar en libertad. Amar Pero- en libertad. Es que, a ver, el amor es una etapa bonita, linda. El problema es que siempre queremos tener esa etapa de felicidad. ¿Cuánto debería durar la felicidad en nuestra vida? Debe ser, ¿Y qué es la felicidad? claro, o sea, ¿el amor debe ser eterno realmente o es solo momentáneo, un momento que disfrutas en tu vida y ya? ¿Qué es lo que realmente, cómo se debería expresar el amor? Porque lo contabilizamos en tiempo. Quiero morirme a tu lado. Y eso ya suena un poco feo, hablar de muerte y hasta allá. Yo siento que hay que experimentar el amor y no tiene por qué ser eterno. Son momentos, la vida son Por eso momentos. se identifica con Neruda. Es tan justo el amor, pero tan largo y el duro. Julio, hablen de la trayectoria de Thalía en la Casa de la Cultura Juvenil. Bueno, ella yo la conocí, muchachita de 15 años, con este grupo, que los primeros era ahí este niño cedeño, ¿cómo se llamaba? Jefferson Cedeño, pero hermano Robert Mero y la niña Rosario. Así es. Y luego vinieron estos tres, Thalía, Moisés y Enoch. Yo llegué de último, ¿no? De último, a revolucionar porque fue un grupo pero único, ¿no? Thalía tuvo el privilegio Te digo una cosa, de ser privilegiada también, de no solamente basura. son etapas en la vida. Claro. Porque yo, por ejemplo, en mi trayectoria como maestro, yo veo que cada promoción es distinta. Y hay promociones, por ejemplo, de bachilleres, que yo veo, esta promoción se proyecta algo, y hay otras promociones que ni por más nada de ella. Esa promoción es como generacional. La promoción de Thalía y de No y de Moisés y de Rosario, de Gianfranco, de John Kelly, Es generacional. y todo brillante. Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Incluido Henry Williams como penalista, como abogado, ¿no? ¿Qué dice tú? No, gracias. Pero no es ni en el ámbito de la... Le ganó a Thalía en un concurso de declamación. Claro. A ver, tú se te acuerdas. Pero ¿cuál es la verdad? A ver, ¿cuál es la verdad? A Robert, a Thalía, ¿de quién? De Henry. Sí, no, yo sé. Bueno, hizo el nombre de Vicente Pinales. Ah, no, esta muchacha, esta niña, ya mujer ahora, tiene tanto dulce que luego se convirtió en la engreída de Vicente Espinales. Así es. Vicente Espinales, también era el primer nombre que pronunciaba. Siempre fue bien. Vino luego Antonio Santos, Thalía también. Y el internacional. O sea que el marco fue la cautivadora entonces, ¿no? Era la predilecta de todos los grandes poetas, ¿no? Bueno, tenemos un espacio entonces a escuchar una poesía de los labios de Thalía Maritza Lordinces. Bueno, quiero decir que la declamación siempre es el momento, lo que uno está sintiendo, sus emociones. Y bueno, es la primera vez que voy a declamar en español. De tu retorno de Rusia, ¿no? No, a ver, yo... Antes era lo que lo hacía siempre, permanentemente. Sí, pero en Rusia me tocó en ruso y es que no he vuelto a declamar. Leo, pero no declamo ya en español. Y bueno, Bueno, entonces tengamos el privilegio en español y luego otra en ruso. Y ganamos dos. Bueno, voy a declamar nuestro poema favorito, Quejas, de Dolores mi intimidad de Galindo. Un poema ya emblemático para mí, para una etapa de mi vida. A mi manera y como me siento en este momento, por favor. Y bueno. Y amarle pude al sol de la existencia. Se abría apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que la hallé.
Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol, vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre halagüeña, siempre enamorada. 1000 veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrasador. Y era él quien lo arrancaba de mi pecho. Él, la fascinación de mis sentidos. Él, ideal de mis sueños más queridos. Él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él, para mí el campo placentero, en vez de flores, me obsequiaba abrojos. Sin él, eran sombríos a mis ojos del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida apasionada. Era el centro de mi alma el amor suyo. Era mi aspiración. Era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. Y amarle pude, delirante, loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. Hermoso. Gracias. Excelente, excelente. Un estilo diferente, ¿no? De Claro, de- ella lo interpreta. Cuéntale cómo te lo pero la sencillez. Yo vi lo angelical y lo espontáneo. Thalía, ¿usted vivió esa etapa? Sí, la vi. Porque lo sentí y lo transmitió. Y eso es lo importante. Cuando el artista transmite el sentimiento. Había pasado un concurso y vino Antonio Santos, le dijo, el poema no es épico. ¿De acuerdo? En una noche. No es narrado. Entonces, interprétalo. Y vino Thalía con los tics que le dio, pero hubo una cosa. Terminó llorando. ¿Te acuerdas, Thalía? Sí. Eso fue único. Pero cuando Thalía lo declama nuevamente en un recital del 14 de febrero, ¿se recuerda? Sí. Ahí Viva el amor. Está grabado eso, hay memorias de eso. Fotos, sí. fotos hay, lamentablemente no hay videos, pero Thalía en la parte final, delirante, loca, lo decía de esa forma, efusiva, delirante, loca, y era una expresión que arropaba toda la salud. Claro, pero luego el poeta Vicente. Ya. Y yo por eso digo, ¿no? La declamación y la interpretación de la poesía se basa en el momento, en lo que uno está viviendo, en quien tiene al frente. Yo tenía en ese momento a mi madre al frente. Entonces había muchas cosas del poema que yo hilaba. Y luego me enseñó como a no solamente interpretar las letras a mi manera, sino también a pensar en el poeta detrás. El momento en el que él escribía la poesía. Imaginarme, porque luego ella se suicidó, ¿no? Ella termina suicidándose, la poeta. Y imaginarme ese momento en el que ella lo estaba escribiendo. Yo recuerdo tanto al doctor diciéndome, lo ha de haber escrito y amarle pude, con dolor, con lágrimas, frente a una ventana quizás, con su lamparilla de noche, y escribiéndolo. Y el dolor no fue expresado así, pero no fue un reclamo. Fue lo contrario, es interiorizar el poema. Y bueno, entonces ya hay diferentes maneras en las que este poema lo he declamado, lo he narrado, lo he leído, lo he interpretado. Pero sabe que de las miles de veces que te viste declamar el poema Thalía, este es uno de los que más me gusta. ¿Cuál? Entonces, En este momento. Bueno, la Thalía no me gusta, si la quiere. ¿No? La poesía cambia, Sí. la manera de declamar cambia y sí, o no. Y la Claro, el arte evoluciona Sí. también, ¿no? ¿Qué sentiste cuando fuiste a Guayaquil a ver al maestro Antonio Santos declamar a Federico García Lorca y toda la gitanería, Romancero un gitano. romancero gitano? ¿Saben que es como cuando uno estudia la teoría y luego va a la práctica? Ya. Yo sentía que estaba practicando en ese momento en el escenario, no sé por qué, porque
me llevó allá, porque ellos siempre hablaban de Lorca, de nuestras tertulias. Entonces aprendíamos, hablábamos, declamábamos y como que terminar ahí en ese momento explayando, viendo al maestro haciéndolo, creo que fue la terminación, la conclusión, el punto final para esa época. So, Una hermosa experiencia. Así es, así es. Ahora hay una poesía en ruso. tendría que buscar algo que me inspire en ruso. Ah, ¿Puedo ¿Has escrito en ruso poesía? escribir poesía en ruso? No llego hasta allá. Y saben que la poesía es tan diferente. Y siempre se los he dicho, nosotros somos empedernidamente románticos. No sé si Y el ruso que es más frío, más directo. no encuentro poesía Más narrativa. romántica. No encuentro, claro, es más narrativa, es Tipo personaje, histórica, es mística, es todo menos romántica. Yo no le encuentro romanticismo, quizás porque no llega a nuestro nivel. O sea, la influencia de Marco Fon, que te digo que aquí en el horno no había romántico. ¿Qué tal en el siglo XVII? Cuando digo esto, me acuerdo a Marco Pons, no puedo negarlo. No puedo negarlo, y eso me impactó. Son frases y cosas que te quedan aquí Para y que no te siempre, olvidas sí. nunca. Y que cuando vas a otro país lo compruebas. Lo compruebas. Pero igual yo amo mi contexto literario, amo nuestro romanticismo. Es lo que somos emocionales. Y Y yo me siento orgulloso, sí. O sea, yo no lo tomo como un insulto o algo despectivo. Si a mí me dicen romántico y que estoy anclado en el siglo XIX, feliz de la vida. claro, Feliz de la vida. Como yo siempre he profesado que la mejor música es la de los años 60, 70 y hasta 80. Y ahí para de contar el romanticismo, la destrucción de la música. la poesía debe evolucionar Sí, en nuestro contexto ecuatoriano. ¿Qué siempre. piensas tú de eso? Sí, claro que sí. Yo creo que en cierto sentido nosotros no hemos querido avanzar. Conversábamos con el licenciado Julio, con el doctor Robert, con el tema de José de la Cuadra, Cuando hablamos de evolucionar, ¿a qué nos referimos? a que A no, llegar al posmodernismo, no recurrir a las mismas imágenes de siempre, las obviedades. las obviedades. Decíamos, Ya. y siempre repito esto, Pero es que ese es un estilo. No, eso ya es pero es que ya decía, es matar a la vida, o ustedes, ¿qué decía el pasto verde? Ya no, en estos tiempos, en la innovación del lenguaje, Pero yo, o sea, ahí me estás matando el romanticismo, porque no, yo sigo soñando, por ejemplo, y en la noche azul. O sea, es que soy de Malón, ya que eso, pero fíjate tú cómo innovó totalmente. Ahora que vamos a tener es cuestión de de estilo. Mario Benedetti, utiliza los lenguajes sencillos, pero es poesía, es música, la ironía, la musicalidad, Y eso es para ustedes la evolución. claro. Y no será la involución. No al revés, luego tendremos otro estilo que se llama la antipoesía con Nicanor. Pero sin llegar a los versos de Adolfo Becker y todas esas cuestiones, que ahí sí ya es como que ir métrica, en rima, claro, pero por eso decíamos, es que si no se rompe la métrica, si no se rompe incluso la musicalidad o el verso libre, no estamos avanzando en espacios que realmente, ustedes prefieren el verso libre por supuesto, es mucho más amplio para expresar, pero para escuchar, Peor. igual. será. Claro, ya vas a escuchar la poesía de Benedetti. Sí, lo he escuchado, sí, yo a Benedetti, bueno, mi respeto más le doy al aporte que él da, la Mire, enseñanza. un ejemplo de evolución es el propio Federico García Lorca, romancero gitano y luego al poeta en Nueva York, ¿no? Y luego que se Pero no pierde el estilo romántico, pues no pierde sí, es romántico, pero es otro lenguaje, no es métrico. Claro, es un verso libre. Claro. Pero bueno, es un caso especial, pues no vamos a comparar o sea, es un caso especial, pero tampoco el mío me van al El mismo extremo. Borges, con otro estilo, el de la pregunta, iniciar el poema con una pregunta. Es algo, Estilo. cambia totalmente y sigue siendo la pregunta, sigue siendo. Pero estamos en la poesía rusa. De ruso, ya. Ya me digo, pero no. Estaba buscándola mientras. Bueno, esto es un poema, digamos, romántico de Pushkin, Alexander Pushkin. Voy a intentar leerlo como se leería en ruso, porque la declamación también cambia completamente. Sería muy interesante poder llevar esta forma de declamar también al ruso y viceversa. A ver qué tal quedaría. Bueno. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит.
Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безумно, безнадежно. То работаю, то ревностью томным. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай Бог любому быть другим. Bien. A ver, ¿cuál fue el mensaje allí? Porque igual no dominamos el ruso. Bueno, Aunque yo estoy seguro entre nuestros televidentes y nuestros seguidores, alguien ha de conocer el ruso. tengo aquí la traducción, bueno, voy a leerla rápidamente, sin declamarla, ¿no? La he querido, tal vez aún existe el amor en mi alma y no se apagó. Aunque que no la preocupe nunca más, no quiero que nada la amargue. La he querido silente, desesperado, angustiado por la timidez, a veces por los celos. La he querido de todo corazón, con toda mi ternura. Así espero que esté querida por el otro. Muy bien, muy bien. Interesante ha sido. Para finalizar, Julio, tu mensaje o tu pregunta. La última pregunta. Me ha hablado de cuándo un proyecto de un film grande. Un proyecto de un film grande. es mi gran sueño, y creo que estoy empezando primero con un guión, porque toda producción cinematográfica debe empezar con un buen guión. Cuando tengo un buen guión estructurado, creo que voy a dar ese paso. ¿En qué contexto le gustaría? ¿Ecuador o Rusia? Donde esté. Realmente para mí no hay fronteras cuando se habla de crear. Y lo he hecho aquí, lo he hecho allá. Así que donde sea que esté, lo voy a hacer. Pero cuando me sienta lista y cuando este guión que estoy realizando, escribiendo, también esté listo. Y la última pregunta, ¿Thalía se ve aquí en el Ecuador o va a seguir en Rusia? Siempre me veo en Ecuador. Mi deseo siempre fue volver y espero hacerlo. Espero que todo este contexto mejore. Y sin embargo, mi sueño también es poder compartir todo lo que he aprendido, porque igual Ecuador me dio esta beca, me dio esta oportunidad y yo quiero poder compartir todo mi conocimiento con Ecuador de alguna manera, con talleres, con cualquier cuestión, completamente gratis. Es mi sueño poder cooperar y dar un granito de arena a todo lo que me ha dado mi país, porque me siento súper mal de no poder estar aquí y no poder compartir todo en persona. Ahí hay un desafío para Robert, que el ICSU de un taller no va a cobrar, dice, ¿no? Pero tú tampoco puedes cobrar. Pero claro. Obvio. Claro. El tema sería coordinar fechas, ¿no? Sí, Que ese sería, pero Interesante. Y le sacamos el jugo, como ella le sacaba a los profesores, ahora nos toca sacarle el jugo. Claro, eso es lo importante. ¿Qué has hecho tú en videos, ¿cómo se llama? En las redes sociales, producciones? A ver, con la cuestión de las redes sociales está muy complicada por el contexto y el lugar donde vivo actualmente. Sí, y porque TikTok no hay en Rusia, ¿no? No, hay TikTok, pero solo para Rusia. O sea, no podemos ver contenido de afuera ni tampoco podemos. Solo dentro de su frontera pueden Claro, ver. solo dentro. Más o menos como se maneja China. Más o menos como se maneja China, pero eso fue cuando empezó el conflicto y esperamos que termine. Cuando también el conflicto culmine. ¿Y las redes sociales? ¿Qué redes sociales hay allá? Rusas. Tenemos una versión de YouTube que se llama Rutuf, por ejemplo. Entonces, básicamente todo lo que se produce se queda en Rusia y el mejor material sale. Y también el mejor material entra, por así decirlo. Hay mucho filtro. Pero más que todo las redes se producen en Rusia. Bueno, Rusia es casi cuando... Bueno, hasta cierto punto ese control sí me parece bien porque sobre todo se cuida a los niños de temas de violencia, temas de pornografía, pedofilia. Sí. Pero por otro lado también como que limita el tema de la crítica política. Ya no vamos a entrar en ese tema. Ha sido una tarde, acá estamos grabando en la tarde maravillosa, compartiendo con la amiga Thalía Maritza su mensaje para los jóvenes. Mi mensaje es que sigan creando, soñando y atreviéndose, que realmente no tenemos fronteras, y no solamente me refiero al país, sino las fronteras que nos pone la propia sociedad, nuestro sistema. Así que atrévanse siempre y creen mucho. Muchas gracias y de esta manera pues
Nos despedimos de todos los desafíos culturales, los desafíos de la cultura en el mundo y de la voz de una joven con trayectoria que a sus 28 años pues ha recorrido largo camino en la danza, en el teatro, en la poesía y ahora en la producción y en la cinematografía. Muchas gracias, amiga Thalía, y gracias, amigo Enot, gracias, Julio, y nos volveremos a ver la próxima semana con un tema diferente, aportando al desarrollo de la educación y la cultura de los jóvenes. Muchas gracias. ICSU Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.